Te presentamos House of Gods, una marca nueva pero candidata a ser líder en Latinoamérica con respecto a lo que es merchandising de bandas de metal. Y te explicamos el porqué. Todos los productos que compres a través de esta página son productos oficiales de las bandas. O sea, vas a tener acceso a diseños de primera calidad que no están disponibles en ningún lado. Y además el dinero de las compras que se generen van a ir directamente a las manos de tus artistas favoritos. Por lo que con cada compra aportás para que ellos puedan seguir activos y creando el arte que tanto nos gusta. Aparte, gracias a tus aportes hacen donaciones periódicas a diferentes organizaciones de rescate y esterilización animal para mejorar la calidad de vida de muchos animales sin hogar. Así que si necesitas merch oficial de tus bandas favoritas, pedíselo a House of Gods. Envíos a toda Latinoamérica. Darkthrone. Siempre es genial escuchar algo nuevo de ellos, ya son una banda de culto y una de las más importantes en el black metal. También es mi banda favorita de black, pero como que ya no hacen las cosas con tanto entusiasmo, si es que alguna vez hicieron algún disco con mucho entusiasmo. Y a pesar de ser un gran fan de esta banda, te voy a ser sincero, Eternal Hales es el disco número 18 de esta banda. La verdad fueron y son una de las bandas más activas de este género, y a lo largo de toda su discografía pasaron por diferentes estilos, tratando siempre de que la música tenga un sello black en todo momento. Y a pesar de que a veces nos dieron discos no tan buenos o discos que no destacan por absolutamente nada, siempre tengo en cuenta que esta banda saca discos por sacar. Siento que la música que hacen es simplemente un descargo que disfrutan hacer y una forma más de hacer plata, ya que no solo es un ingreso para ellos, sino que también cada uno de los integrantes tiene su trabajo formal. ¿Por qué recalco todo esto? Bueno, porque la verdad, este es otro disco más de Darkthrone que no destaca. Está bueno, sí, pero tiene varios puntos negativos y se siente un disco muy olvidable. O sea, de acá a un par de años esto no va a ser recordado por nadie como una obra maestra o algo así. Como seguramente pase con discos como Diamond de Mayhem, que ese sí fue un disco brutal en todos los aspectos y que destacó por mucho. Pero bueno, hablemos de Eternal Hales. Tiene una duración de 42 minutos y es una duración acertada si presentas muchos temas o temas largos con diferentes estilos y tempos. Y este disco presenta esto último, pero de mala manera. Ahora te voy a contar por qué. Este es un álbum con un espíritu totalmente old school, reflejado en todos los aspectos y puntos del mismo. La ejecución, la producción, las fórmulas. Acá ponen de todo para quedarse en el estilo clásico que los influenció en su época más de antaño. Algo que se puede notar a simple vista con el primer tema, que suena mucho a Venom o Celtic Frost. Y también siguen manteniendo el sonido que nos vienen presentando en sus últimos discos, que es un black and roll más denso y lento. His Master's Voice es una canción bastante caótica, rápida y movida, lo que la hace una canción muy divertida. Y además pasa por diferentes tempos y velocidades. No solo se queda en el estilo black and roll o heavy rápido que muestran en un principio. Incluso al final de la pista pasan por una especie de balada bastante atmosférica y sensorial, muy buena, que funciona y se mezcla bastante bien con las voces en cierto punto. Headclock, el primer y único single del álbum, es una canción que lleva un estilo Black Doom muy bueno y bastante atrapante. Creo que es la canción que mejor funciona en el disco a pesar de que sea lenta, porque tiene riffs y solos muy buenos y envolventes. Es sin dudas lo que más destaca de este tema, las guitarras. Y es increíble cómo con tan poca producción, porque suena todo muy crudo, logran hacer algo tan pesado y siniestro. Justamente es el punto clave de esta música, ¿no? Agregarle poca producción para que se genere una atmósfera única y distinta. Pero no puedo evitar pensar en cómo sonarían los riffs de Headclock con una producción más óptima. ¿Perdería la atmósfera o sonaría aún más genial? De una forma u otra son guitarras muy bien ejecutadas, que pasan por diferentes tempos bastante largos, pero que no llegan a cansarte como en otros temas. Sí, es un tema largo, todos lo son, pero este, la verdad, es el primero que marca este detalle, de que, bueno, es una pista bastante larga. Se siente así y por suerte no te cansa escucharla, pero sí es algo que pasa más en temas como el que justamente le sigue a este. Wake of the Awakened es otra canción de black and roll o black net punk como la primera, que va rápido al principio y después continuamente van bajando la velocidad, pasando por todos los ritmos que Darkthrone puede llegar a ofrecerte, pero siempre se mantiene en un estilo agresivo y rápido la mayor parte de la canción. Esta canción no es que te cansa escucharla, sino que tiene muchas partes en las que parece que van a terminar el tema, pero no lo hacen, sino que cambian de ritmo. Y eso es lo que la vuelve una pista menos disfrutable, porque estás esperando ese cierre que nunca llega, y cuando llega te hace decir al fin. Y no debería ser así, porque no es una canción mala ni tampoco te cansa escucharla, sino que tiene muchos aspectos que pueden cerrar la pista y no lo hacen, y te sentís medio boludeado, por decirlo de alguna manera. El cuarto tema sí es una canción más lenta y progresiva con respecto a su intensidad. Si bien la estructura está bastante bien planteada en todas las canciones,
cosa de que no se repitan tanto algunas secciones en su mayoría. Acá sí repiten demasiado algunos riffs en varias partes, y se vuelve cenagoso escuchar esta pista. Incluso hay veces como casi a la mitad de la canción en donde el tema agarra más velocidad, pero repiten el mismo riff constantemente. O sea, es lo mismo todo el tiempo, solo que con un estilo más rápido, o en otras partes más lento. Pero bueno, eso es algo que no pueden camuflar. Es el mismo riff todo el tiempo, solo que a velocidades distintas. Abusan mucho de este recurso en un mismo tema y justamente se convierte en una canción que te cansa escucharla. Pasa de estar bueno a estar aburrido. Incluso el solo también ya como que no te sorprende ni lo llegás a disfrutar tanto. Y lo peor no es eso, sino que esta canción creo que es la más larga o la segunda más larga. Tipo cuando decís, bueno, ya está, no está nada. Faltan como 3 o 4 minutos más de canción. Y es todo lo mismo. Y encima ni siquiera le agregan vocales. El tema termina siendo un padecimiento más que un viaje. Al menos para mí. Qué sé yo, no disfruté tanto de este tema, sinceramente. Y en la última canción se repite lo mismo que en el anterior tema. Riffs buenos, pero que se repiten tanto que te cansan. Por más que haya cambios de tiempo, de estilos y de riffs. No me sirve que cambies de ritmo para hacer exactamente lo mismo que estabas haciendo en el anterior ritmo. Repetir los riffs o la estructura una y otra vez durante 1 minuto o 1 minuto y medio. No es prudente hacer esto y le resta muchos puntos a la pista. Y por consiguiente al disco, porque estas dos canciones ocupan casi la mitad de la duración total del disco. Y estás casi 20 minutos escuchando algo totalmente repetitivo, por más que cambien de tiempo, termina siendo algo que no tiene mucho para ofrecerte. O sea, está bien, para cerrar el disco lo hacen con un sintetizador y una melodía tranquila que crea una atmósfera cósmica, que nos presenta un lado diferente de Darkthrone. Eso es bastante interesante, pero ese mismo final se vuelve denso en el mal sentido, porque es claramente el final de la pista, pero como que no lo terminan más, te dan como 1 o 2 minutos de la misma sección hasta terminar el tema y se vuelve re molesto. Solo cambian un poco la intensidad de la ejecución, pero los riffs, los golpes de batería y el ritmo del sintetizador son constantemente lo mismo, hacen constantemente el mismo ritmo y cansa. Y por estos dos para mí graves errores, el disco pierde severamente 3 puntos, porque estos dos cierres convirtieron a dos canciones buenísimas en algo que te terminó pudriendo de escuchar llegando al final. Y el tercer punto que les descuento es también por la duración de las mismas. O sea, ocupan casi la mitad del disco estas canciones repetitivas. Yo como un fan de la banda le digo a Darkthrone que no disfruté y no fue una buena idea dejar estos cierres tan largos y estos riffs repetirse tanto. Fuera de eso es un buen álbum dentro de todo, pero solo las 3 primeras canciones disfrutás plenamente. Las vocales son muy buenas, siguen manteniendo su voz y sus guturales increíbles. La batería también, como que en ningún disco de Darkthrone se mostró demasiado técnica. Pero eso no es algo malo tampoco, al contrario, la ejecución de Fenris y Nocturno Oculto es muy buena, y son músicos muy prolíficos. A pesar de que se sigue la línea de lo que venían presentándonos previamente, nos traen cosas un tanto diferentes a lo que la banda alguna vez mostró, como ese cierre cósmico. Pero bueno, esta es mi opinión. No creo que sea un álbum que se recuerde por su totalidad, sino que es otro álbum del cual los fans van a escuchar un par de canciones del disco, y no todo el disco. Como siempre recuerden seguirnos en Facebook y en Instagram, que ya somos más de 1200 personas en ambas redes. Y también suscríbanse y déjenos un like para poder vencer a nuestro querido villano, el algoritmo de YouTube. Y nada más, ahora sí, nos estamos viendo en la próxima reseña.